artista, ¿no? Chequelo Que y ya- dices, wow, no, hombre. Que ya alguien de Estoy muy manera en enamorado del particular, chavo. sí, pero ya alguien de manera en particular lo haya separado, podemos decir lo mismo de las canciones de Juan Gabriel, tienen muy bonita letra también, ¿no? Que obviamente la pasión con la que él canta, o inclusive las de este señor Figueroa, Joan Sebastián, también son muy buenas. O sea, también son muy buenas sus letras. Quítales el sonido y que se queden pura lírica y también son muy buenas. De hecho, la gran mayoría de las canciones precisamente son poesías cantadas con efectos musicales. Oh, sí. Pero sí, a mí sí Gracias. me gustan mucho. Sí me gustan mucho sus canciones. ¿Sí, con un tequilita acá, mira. Sí. Sí, claro, con un tequilita. Solo, como debe de ser. Solo. Nada de refresco. Eso. Solo, sí, con su salecita y su limón. Me han contado, no creas que yo. No, ¿cómo crees? No. Sí, no, ¿cómo crees que yo? Me han contado que así es, con sal y limón. Y unos caballitos así de este tamaño. No, hombre, no. ¿Cómo que no? Dicen que así, mínimo. Dicen que Don Julio, Sausa, Hornitos o Herradura son los buenos. Herradura. Sí, una herradura. Me han contado, no crees que yo con mi tonalla estoy feliz. Con manzana me han contado también, no crees que con manzana sol, okay, manzana profe. sol. Bueno, gracias por aclararme la duda. Después de esa duda que no tenía nada que ver con taller de administración, ya estamos en clase. Bueno, jóvenes, caballeros y señoritas, bienvenidos a su clase del día de hoy, a su terrorífica clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque pues hoy es Día de Muertos, así que bueno. Ya sé que... Mande, Cindy, dígame. No nos quiere dar permiso de que ya nos vayamos a dormir. A la que le voy a dar permiso es de que prenda su cámara, por favor, Cindy, para empezar, ¿no? Y para terminar, me encantaría, ustedes saben que hoy es un día que antes la universidad pues nos daba, hoy no fue así, pero bueno, vamos a ver el lado bueno de las cosas, no veamos el lado negativo, vamos a ver el lado positivo de las cosas, y el lado positivo de las cosas es que, pues, uno, vale la pena lo que están pagando, ¿sí? Les están cobrando completo y están tomando completas sus clases, ¿sale? Ese es el lado bueno. El lado malo, pues sí. De hecho, hoy no es un día de festejo, hoy es un día de guardarse, de estar relajados en la casa, más aquellos que pues obviamente ya tienen familia allá arriba, pues obviamente, allá arriba me refiero al cielo, ¿sale? Pues entonces, obviamente pues es un día de guardarse, no es un día de fiesta, no es un día para estar echando cotorreo, pero bueno, sí es un día de descanso. Hoy no fue así, hay que trabajar, les digo, hay que verle el lado bueno a las cosas. Vamos a trabajar. Me voy a apurar para que obviamente nos quede un poquito de tiempo si es que se presta. Entonces, agradezco su presencia. No se enojen por estar aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Sale, chicas? Ya tenemos 41 personas que regularmente son las que regularmente se conectan. ¿Alguna duda, señores, aparte de Adán Chalino Sánchez? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No, Karen? ¿A usted si le gusta Chalino Sánchez, Karen Olvera? ¿Ana Karen? ¿No te gusta? No, la verdad no lo conozco, profesor, perdone. No, híjoles, qué barbaridad. Deberías de juntarte más con el pueblo. Lo voy a investigar y ya le diré. Isaac. Ok, sí, investigalo. Tú, Isaac, tú eres niño, tú sí debes de saber. ¿A ti sí te gusta? Sí. Tampoco lo conozco, profe. ¿Tampoco lo conoces? ¿Y eso que eres niño, Isaac? ¿Qué pasó? ¿Usted, Adrián Ángeles? Yo voy llegando, profe, no sé de qué habla. No sé ni de qué están hablando. Ok, está bien, Adrián, no se preocupe. Nada que ver, nada importante. Bueno, sale, señores y señoritas, vamos a entrar en materia. Por favor, recuérdenme qué fue lo que vimos la clase pasada. Vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de lo que hemos estado analizando, principalmente en la última clase. ¿Quién dice yo? Lo del proyecto institucional. Ok, Perla, otra vez vimos el proyecto institucional. ¿Qué es un proyecto institucional, Perla?
¿Qué es? El proyecto institucional es lo administrativo de una institución educativa. El proyecto institucional es la planeación de las actividades administrativas en general que realiza un director en sus funciones, ¿verdad? Al frente de su gestión, de su administración. Ajá, ese es un proyecto institucional. Es un proyecto que, al igual que el proyecto por gestión, pues es un proyecto muy, muy importante, ¿sí? Sin embargo, que de cierta manera tiene un esquema o tiene una serie de pasos por las cuales se tiene que ir construyendo. ¿Cuál es el primer paso, señorita Celeste Bravo? ¿Cuál es el primer paso, Celeste? ¿No, Celeste? ¿El micrófono le falla? ¿No? Bueno. Itzel, Elizabeth, por favor, usted me puede decir cuál es el primer paso que se debe de hacer en un proceso institucional. Itzel, Elizabeth. Por una cosa. Si quiere yo, profe. Yo le No, digo. ay, vale. Lo escucho, caballero. Oh, Dígame. no, que otros compañeros. Luego, no se preocupe. No, vas adelante, No. Juli. Sí, Adrián. No se peleen, de una por una, Es la Alcanza carátula, para ¿no? todos. Obviamente, el primero es la carátula, jóvenes, lo más fácil. ¿Y qué datos debes de llevar esa carátula? El nombre de la escuela, el turno, la dirección. Ok, Sí. el nombre de la escuela, el turno, la dirección. ¿Qué más? Se les olvidan un dato importantísimo. La justificación y Sí. diagnóstico. La justificación, no, eso es más adelante. El CCT. Ahí El en la turno. portada. El CCT, muy bien, el CCT, la clave del centro de trabajo. Gracias, Estefanía. ¿Verdad? La clave del centro de trabajo no se les puede pasar, señoritas, ¿vale? Pues vamos con eso. Y bueno, los logos. ¿Fue Norma? Perdón, gracias, Norma. Discúlpeme, Rodríguez Ortiz, Norma. Es que pues son tantas personas. Pero... Discúlpeme, Norma. Sí, pues hay que darle su crédito a Norma. Y bueno, ya vendrán después de ahí por los logos, ¿no? Los logos del Estado y los logos de la escuela, ¿va? Así, bien bonito. Después de la carátula, ¿qué viene, señorita Anilularis? A ver, ¿quién dice yo? A ver. Yo, Itzel. A ver, la escucho, García. Itzel, sí. Justificación del proyecto. Muy bien, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que ver cuál es el problema y darle, no sé si, valga la redundancia, una justificación, ¿no? A lo que se está planteando en ese momento. Muy bien, las razones, ¿sale, señorita? Señores, señoritas, las razones. En la parte de la justificación vamos a poner las razones, ¿sí?, por las cuales es importante realizar este proyecto. Todas las causas, todas las circunstancias, todas las razones, todos los puntos fuertes e importantes por los cuales se está realizando o se va a realizar ese proyecto. Todas las ventajas, la identificación de ventajas para realizar este tipo de trabajos. Muy bien, esa es la justificación. Posteriormente, ¿cuál es el siguiente paso, señorita Nayeli González? Es en objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto, ¿verdad? ¿Qué hay que ver ahí o qué se hace? ¿Usted, Ana Karen Olvera, sí anotó eso? Bien, digo, profe. Por favor, señorita Estefanía, dígame. Brenda Son Estefanía. prioridades y funciona la necesidad. Así es, las prioridades y las funciones a atender, ¿verdad? Recordemos, más adelante les voy a explicar, la siguiente clase, después de esta, les voy a explicar cuáles son las principales decisiones que debe de en este caso, tomar en cuenta un director al frente de su tarea administrativa. ¿Cuáles son las principales decisiones que debe de tomar? Les voy a presentar una serie de problemáticas y obviamente cuando estamos haciendo el proyecto institucional, en la parte de objetivos se van a redactar cuáles son las prioridades a atender en la institución, cuáles son mis primeros objetivos a realizar durante mi gestión. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primerito que voy a hacer,
Me lo tengo que objetar con características, señoritas, que yo siempre les he dicho, deben de conocer. Un verbo en infinitivo, un objetivo medible, un objetivo real, lógico y alcanzable, y sobre todo, pues, un objetivo cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo. Por ejemplo, podemos decir, si yo fuese director, pudiese decir, disminuir la deserción escolar en el ciclo 2021 en un 15% en comparación a los informes del ciclo pasado, del ciclo anterior. Y bueno, pues ese sería uno de los principales objetivos que yo como director pues tengo, ¿verdad? Que es reducir la deserción escolar. Entonces, obviamente voy a ver de cuánto fue la cantidad de deserción escolar en el ciclo 19-20 y obviamente vamos a pensar que fue de 20 personas que se fueron, abandonaron la escuela. Bueno, pues en base a ese 20 que representa mi 100%, yo le voy a sacar el porcentaje que quiero reducir. Si se me fueron 20 alumnos en el ciclo escolar 19-20, pues en el ciclo escolar 20-21 voy a tratar de que sean menos de esos 20. No sé, que en vez de 20 se me vayan 5 o ninguno, ¿verdad? Obviamente eso yo me lo tengo que objetar. Tengo que hacer una planeación de estrategias, un desarrollo de estrategias, obviamente, para evitar que ese alumno se me vaya o se nos vaya, ¿no? Entonces, así como este objetivo que yo acabo de redactar, recuerden, alguna vez lo vimos en Emprendedores también, ¿sí? Es como se deben de redactar. Yo siempre he dicho, cualquier objetivo debe de ser ambicioso, cualquier objetivo debe de ser cuantitativo, ¿sí? Debe tener un tiempo para medirse, ¿no? Porque los objetivos no son para toda la vida, son obviamente para cumplirse, trabajarse en un tiempo determinado. Yo siempre he pensado que los objetivos tienen fecha de caducidad, ¿sí? Tampoco son para toda la vida. Muy bien, después de ese punto, ¿cuál es el siguiente? ¿Quién me dice? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál, Delgado? Dígame. Itinerario. Muy bien, ¿qué hay que hacer aquí? Es una agenda del director en donde plasma, por ejemplo, no sé, el 4 de noviembre va a tener una junta con los padres de familia y va llevando su control para cada cita que tenga. Muy bien, fíjate que dijiste una palabra muy importante, Delgado. Ahí en la parte del itinerario dice Delgado, va a llevar un control. En efecto, jóvenes pedagogos, ahí se va, el director va a llevar un control riguroso de todas y cada una de las actividades administrativas, académicas, internas y externas que tenga que realizar ese director. Y digo todos estos 4 puntos, repito nuevamente, actividades académicas, administrativas, internas y externas que tiene que realizar el director, porque mucha de la actividad que el director tiene que realizar no es dentro de la institución, es fuera de, tiene que ir a la Secretaría de Educación Pública, que tiene que ir con el gobierno municipal, que tiene que ir con supervisión escolar. Entonces, obviamente, en ese sentido, pues el director, que es una persona normal como ustedes y como yo, pues tiene que tener bien organizados sus tiempos para poder cumplir con todos esos proyectos. Pero también no solamente sus tiempos, también sus actividades, porque también tiene actividades internas. El hecho de que sea un director no lo exime de la parte pedagógica y por supuesto de la parte administrativa. Entonces, obviamente debe de tener bien organizado su tiempo para no descuidar lo interno por lo externo, ¿sí? Porque obviamente mucho de su trabajo, si bien es cierto, va a ser afuera, pero no por ello tiene que descuidar las actividades de adentro. También adentro tiene muchas responsabilidades que más adelante vamos a ver y que obviamente ustedes ya se imaginan qué responsabilidades tiene adentro de la institución y que obviamente para ello lo necesitamos a esta persona aquí adentro y al 100%. Muy bien, eso en el itinerario, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Después de eso, ¿qué sigue, jóvenes? Políticas y medidas administrativas. Muy bien, políticas y medidas administrativas. Vamos por partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el director obviamente tiene que tener políticas y medidas administrativas para con su recurso humano. ¿Quién es su recurso humano? Pues sus docentes, sus administrativos, toda la gente que trabaja en la organización es
subordinada al final del día del director. Yo les di en el primer parcial unos principios de dirección para que cuando ustedes sean directoras o directores, su quehacer directivo no lo confundan, no lo malversen, ¿verdad? Y eso pues obviamente habría que sacarlo ahorita un poquito a tema en ese sentido, porque sus políticas, en este caso, y sus medidas administrativas que ustedes tomen, están en todo su derecho de ponerlas, de hacerlas, de implantarlas, de aplicarlas, porque obviamente ustedes son la máxima autoridad de la escuela. Pero en este sentido, ¿qué es una política? ¿Quién me dice? ¿Qué es una política? En este caso, y específicamente hablando, una política institucional. ¿Qué es, señores pedagogos? Lo van a escuchar mucho ustedes cuando ustedes egresen o trabajen. Como normas, ¿no? Como normas. Bueno, digamos que una política institucional, señoritas, señores, son ¿Es una regla? lineamientos. Son lineamientos. Las reglas se escuchan muy feos. Fíjense que el término jefe, oiga jefe, o el jefe, el término regla. Las reglas aquí son, por ejemplo, fíjense que son ustedes entran a la dirección del kinder, mis primeras letras, a lo mejor ahí todo el mundo hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces llegan ustedes y ustedes dicen, a ver, no, momento, a partir de hoy las reglas, las políticas van a ser las siguientes. Y ponen sus políticas. Por ejemplo, decía yo,
personal frente al grupo, únicamente sexo femenino. Bueno, pues entonces quiere decir que no va a haber hombres, puras mujeres. Otra política o otro ejemplo pudiese ser la vestimenta para el horario laboral va a ser de manera formal, y entre paréntesis ponen qué es formalidad para ustedes, ¿no? Porque a lo mejor para lo que para mí es formalidad, para ustedes no lo es. Entonces, siempre es muy importante decir con formalidad, bueno, pero ¿qué es formalidad? Como son puras mujeres, pues entonces ya les dirás, no, siempre pantalón de vestir, blusa sin escote, saco tipo sastre, cabello recogido, etcétera, etcétera, ¿sale? Esas son algunas políticas que algunas pueden poner. La hora de entrada es a las 8 de la mañana, ¿sí? 8:10 están con su grupo, 8:15, 8:11, pues aplicará el descuento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esas son políticas que ustedes están en todo su derecho de aplicar durante su gestión. Le decía yo en la clase pasada a la señorita Karen, solamente hay que tomar en cuenta que en qué tipo de escuela estamos parados, si es una institución pública o una privada. ¿Por qué? Porque en la primera, pues obviamente tomemos en cuenta que está el sindicato, y que pues obviamente muchas de las políticas que nosotros hagamos y tengamos tienen que estar en concordancia con lo que el sindicato permite y no permite, ¿sale? Entonces, nada más ahí ese detalle. Muy bien, ¿qué más me pueden decir acerca de ese proyecto? Políticas y ¿qué más? La otra era medidas, ¿cómo se llamaban? Costos. Administrativas. Medidas administrativas. Muy bien, ¿qué es una medida administrativa, señoritas directoras, pedagogas, jóvenes? Profe, ¿Qué es? Dígame, ¿no iban Citlali. costos desglosados del proyecto? Ah, pero ese es después de políticas. O sea, es políticas y medidas. Así es, políticas y medidas institucionales. Todo eso como un solo punto. Administrativas, ¿no? Administrativas, exactamente, medidas administrativas. Que eran las sanciones, ¿no? Que eran las sanciones, exactamente. Eso también va ahí en políticas. ¿Sale? Todavía no pasamos al presupuesto, Soriano. Todavía no. En efecto, ¿sí? Una cosa es poner mis políticas y otra son mis medidas administrativas o mis sanciones, dice Itzel, ¿sí? En efecto, ustedes deberán de poner también o deberán de tener un código de ciertas sanciones. Repito, sanciones que de alguna manera, si estamos en el sector privado, pues son sanciones que a final de cuentas yo voy a poner y nadie me va a debatir. Pero si estoy en el sector público, pues hay que tomar en cuenta que esas sanciones siempre van a tener que estar en común acuerdo con el sindicato, ¿vale? Porque este sindicato, de veras, al menos el magisterio, el sindicato del magisterio, sí es un sindicato bastante, ¿cómo lo decimos? Bastante complicado, ¿sí? Que de cierta manera yo he visto caer directores que de alguna manera osaron enfrentar al sindicato. Y pues bueno, yo sí lo sé, muchas veces he visto que ha habido directores que sí han tenido que tener que cambiar de escuela. No los corren, pero sí han tenido que cambiar de escuela. Si la escuela les quedaba a 5 minutos de su casa, pues estaba perfecto, ¿no? Pero como osaron desafiar al sindicato, pues los mandaron a una dirección, sí, pero hasta 2 horas después de donde ellos viven. Entonces, pues obviamente a la gente así sí la cansas. Sí la cansas, sí la mermas, ¿no? Pero bueno, en fin, las sanciones, en efecto. ¿Sí? Esas sanciones pueden ser cartas o actas administrativas, reportes de incidencias, que regularmente son los que más se dan, ¿sí? Alguna vez yo, faltando en alguna clase en un Cebetis, trabajo en un Cebetis, entonces falté. Y dije, pues me va a llegar mi descuento, ¿no? Nada más. Y sí me llegó mi descuento, pero también me llegó una incidencia directamente desde Toluca, ¿no? Profesor, ustedes, pues sí, ya sé que falté, ¿no? Pero bueno, hay un reporte, me invitan de la manera más cordial a ya no faltar, a llegar temprano. Esos son los reportes de incidencias. Y bueno, pues se guardan en tu expediente,
¿no? No pasa nada, pero bueno, de todas maneras, no se ve bien que tu expediente tenga ahí reportes por incidencias que cometiste, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, señoritas? ¿No? Y por último, pues viene el proyecto, la parte del presupuesto que decía Soriano. ¿Qué es el presupuesto, señorita Citlali? La agarré platicando. No, no lo tengo anotado eso, porque fue lo último que dijo y ya no. Ok, ¿qué es? ¿Qué es, señor Adrián Ángeles? Es lo que se va a pretender gastar o implementar en la institución, ¿no? El presupuesto, fíjense que... Exactamente. Fíjense que el presupuesto, todas las escuelas, hablando por ejemplo en el sector público, todas las escuelas reciben un presupuesto, o llamémoslo de otra manera más sencilla, reciben un dinero por parte del gobierno. Ese dinero va a ser más, menos, dependiendo del tamaño de la escuela, porque a mayor tamaño, pues mayores necesidades, ¿verdad? A menor tamaño, menor necesidad y menor presupuesto. Entonces, lo que tiene que hacer aquí el director en este sentido, sin ser contador, sin ser administrador, pues tiene que hacer una buena distribución de ese recurso financiero que le van a dar, ¿sí? Tiene que hacer una buena distribución de ese recurso financiero. No se trata de decir en qué lo va a gastar, pero sí se trata de decir en qué lo va a invertir, en qué lo va a distribuir, qué tiene pensado hacer en beneficio para la escuela con ese dinero. Y bueno, todas las escuelas manejan una cuenta bancaria, todas las escuelas manejan una cuenta bancaria. Entonces, en ese contexto, la escuela no solamente recibe dinero por parte del Estado, sino también por otras fuentes, ¿verdad? Como por ejemplo kermés, obras de teatro, cooperaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, el director en esta parte del presupuesto lo que tiene que hacer, no se trata de decir en qué va a gastar, sino se trata de decir en qué manera va a distribuir ese dinero. ¿Cuánto va a destinar a X? ¿Cuánto va a destinar a Y? ¿Cuánto va a destinar a Z? En cuanto al presupuesto que recibe. A eso se refiere el presupuesto. A eso. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con lo que vimos la clase pasada? Chicos, por favor, cuestionenme si tienen alguna duda con el proyecto institucional. ¿Nadie? Vale. Bueno, pues entonces vamos a poner nuestro clásico ya pizarrón virtual, vamos a sacar cuaderno, ¿sí? Y vamos a anotar lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Vamos a poner como tema la gestión escolar. La gestión escolar. Vamos a poner como tema qué es, qué implica, qué significa la gestión escolar. Bueno, pues, la gestión escolar es una actividad que se da producto de la elaboración de los dos proyectos anteriores, ¿sí? Por eso es de que aquí les pongo el siguiente concepto, miren. La gestión escolar es la organización de recursos para optimizar procesos que permitan alcanzar los objetivos institucionales, ¿sale? Eso es la gestión escolar. En otras palabras, señoritas, la gestión escolar son las acciones, todas y cada una de las acciones que ustedes como directoras hacen desde su cargo, ¿sale? Eso es la gestión escolar. Fácil y sencillo. Todas las acciones que ustedes hagan, realicen, ejecuten desde su puesto de trabajo, desde su puesto directivo. Dirían algunas personas, es todo el quehacer directivo. Pues sí, es eso. Todo el quehacer directivo que haga el director es gestión escolar, ¿sí? Aquí el punto está en identificar ahora, el siguiente objetivo sería, o el siguiente punto sería identificar ahora cuáles son esas gestiones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, ¿sale? ¿Cuáles son esas gestiones? Fíjense que la gestión escolar la podemos ver de manera práctica en las siguientes tres variables, en estas que están aquí. Variable 1, punto y guión, acción. Decía yo ahorita, antes de pegar estas palabras aquí, todas las acciones directivas que ustedes realicen al frente de su puesto, de su jerarquía,
es gestión escolar. Todas las actividades que realicen de investigación también son actividades de gestión escolar. Hay universidades, por ejemplo, ya más en universidades, algunas escuelas de medio nivel superior, que los alumnos hacen proyectos de investigación, fomentan la investigación científica, química, industrial. Bueno, pues entonces esas actividades que se realicen en la escuela por indicación tuya es una gestión escolar. Y bueno, el punto número 3, la innovación. Toda la innovación, todos los cambios para bien que se vayan realizando en cuanto a procesos, en cuanto a actividades, en cuanto a cultura de trabajo, también es un claro ejemplo de la gestión escolar. Entonces, en pocas palabras, la gestión escolar es la expresión a su máxima potencia de esas 3 características que están ahí. La expresión de las acciones, de las investigaciones y de las innovaciones que tú como directora o director implantes, desarrolles, apliques en tu escuela. Esa sería la parte de la gestión escolar. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Señoritas, a ver, vamos a ver, ¿dónde están? ¿Ya se me dormían? No, todavía no. ¿No, Carla Martínez? No. Muy bien. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sale. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguien más? ¿No? Les decía, ahora el punto, ¿sí? Después del punto número 3, ¿sí? Lo siguiente sería identificar que hay diferentes tipos de gestión, ¿sí? Diferentes tipos de gestión. Es decir, ¿qué quiere decir? Que de estos 3 que están aquí, nos vamos a ver reflejados de manera diferente a la hora de estar en clase, a la hora de estar enfrente del grupo. Lo vamos a ver, pues, reflejado de manera distinta, de manera diferente. Y para eso, o en ese sentido, vamos a anotar como tema la gestión de la institución educativa. ¿Sale? Vamos a anotar como tema, entonces, la gestión de la institución educativa. Alguna vez alguien me preguntó, en pedagogía precisamente, cuando yo explicaba qué es la gestión de la institución educativa. Les explico, la gestión de la institución educativa es, ¿sí?, cómo vas a administrar tu escuela o cómo vas a administrar tu empresa. Recordemos que la escuela, pues, es una empresa. Y alguna vez me preguntaba, yo recuerdo muy bien todavía, un grupo de pedagogas me dijo, profe, ¿y cómo administro mi escuela? De hecho, me decía la persona que me preguntaba que su familia tenía un pequeño preescolar privado. Dice, ¿cómo administro mi empresa? Usted dice que mi escuela, que mi pequeño kinder es una empresa. En efecto, es una pequeña empresa. ¿Cómo la administro, profe? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué responderían ustedes ante esta situación? ¿Cómo administrarían ustedes una escuela? ¿O cómo, en este sentido, gestionarían una escuela? ¿Cómo le harían, señores? Jóvenes, ¿cómo? ¿Cómo sería la gestión de una institución educativa? ¿Cómo administro mi escuela? ¿Cómo? A ver. Es una pregunta sencilla, pero aunque ustedes no lo crean, es difícil de responder. ¿Por qué? Porque todas las instituciones educativas, aunque sean empresas, todas tienen necesidades diferentes, todos tienen retos diferentes. Entonces, un parámetro para administrar una escuela no quiere decir que sea el mismo patrón que debamos de seguir para administrar la otra. Por ejemplo, ¿sí?, el hecho de cómo se administra la Universidad de Ecatepec no es exactamente el mismo patrón de cómo se administra el bachillerato de la Universidad de Ecatepec. Pertenecen al mismo grupo, pero tienen necesidades diferentes y por lo tanto no se administran de la misma manera, no se gestionan de la misma manera. Aquí el punto, voy a volver a poner de nuevo mi
pizarrón virtual, para darle una respuesta un poquito más concisa a esa pregunta, es que para ello, primero debemos identificar los diferentes tipos de gestión. Lo primero que debemos de hacer es identificar los primeros o los diferentes tipos de gestión. Dicho en otras palabras, los diferentes tipos de actividades que se tienen que realizar. Así que lo primero que hay que hacer, entonces, jóvenes, antes de querer llegar a administrar una organización, es identificar cuáles son las actividades que ahí se realizan, que ahí se hacen. Hay que hacer una identificación de las actividades, de los procesos, de las formas de trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo fui director de la escuela Emiliano Zapata. 5 años fui ahí yo director. Y ahora me promueven a que sea director de la escuela Francisco Villa. Bueno, el hecho de... sí. Perdón, disculpen. Ahí está. Sí, nada más que aquí a ver. Primero debemos identificar los diferentes tipos de gestión, ¿sí? Como en este caso, ¿qué es eso? Pues las actividades que se realizan en ese nuevo lugar en el que yo estoy. Actividades, pongan también procesos, ¿sí? Los procesos también son muy importantes, identificar qué actividades y qué procesos se realizan. ¿Por qué, señoritas? ¿Por qué razón? Decía yo. Porque a lo mejor yo fui director de la escuela Emiliano Zapata y ahora me promueven o me cambian a ser director de la escuela Francisco Villa. Pero lo que yo hacía en Emiliano Zapata no va a ser lo mismo que yo hacía o que voy a hacer ahora en Francisco Villa. No es lo mismo, aunque las dos sean primarias, aunque los dos se encuentren en el municipio de Ecatepec, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque son escuelas, aunque ambas son primarias, son escuelas diferentes, tienen necesidades diferentes, tienen actividades diferentes y por consiguiente tienen procesos diferentes. Ninguna escuela, señoritas, ninguna sola se administra igual que otra. Todas tienen una forma de administrarse y de gestionarse de manera diferente. Entonces, por promedio, que está de alguna manera gestionando recursos materiales, va a recibir 2 toneladas de cemento para hacer una cancha de fútbol.